Compatriotas, vuelvo a transmitir porque ha habido problemas de señal. Vengo y estoy muy emocionado por ver que luego de 23 días agotadores que han significado el paro aquí en el departamento de Santa Cruz, por justas reivindicaciones que tienen que ver con el tema de que debía realizarse un censo cuyos datos se apliquen en el 2024, como son la redistribución de recursos económicos, la redistribución de escaños y un padrón electoral, la gente, mire lo sorprendente de la gente, por eso que entender a Santa Cruz no es fácil, y quizás es muy difícil para entender a Santa Cruz es la gente que está en La Paz y que está en el gobierno, porque seguramente no tiene conectado su cable de tierra y no ve y no recibe una información fidedigna de su gente. De repente están totalmente equivocados en cuanto a las decisiones que están tomando, porque están subestimando definitivamente lo que está pasando en Santa Cruz. En Santa Cruz se da uno de los fenómenos sociales más raros y más espléndidos que a esta altura de mi vida estoy presenciando. Es la suma de una conciencia ciudadana espontánea y una unidad y una alianza de clases y de razas y de etnias y de naciones. El gobierno se llena la boca de hablar de tanto de naciones, de estados plurinacionales, etcétera, etcétera, pero es en discurso, porque lo que genera es más odio. En cambio, aquí en Santa Cruz sí existe una alianza, porque todos se unen, y esa fue la concentración de hoy día. Porque hoy día no solamente fueron los cruceños, fueron los collas, los chapacos, los cochabambinos, los potosinos. Había cualquier cantidad de gente con rostros de la gente del interior del país. Y eso es algo que alegró a los miles de cruceños que hoy día se concentraron en el Cristo. En una concentración que tuvo poca capacidad de tiempo para organizarlo, por un lado. Y por otro lado, por una capacidad de concentración que tiene el Comité Cívico, que permitió que desde las provincias y de los barrios más alejados, la gente vaya llegando paulatinamente, y desde las primeras horas de la tarde hasta las 7:30 de la noche más o menos, llegaron miles de personas. Este cabildo fue mucho más multitudinario que el del 30 de septiembre, que se calculaba cerca de 1,5 millones de cruceños. Este cabildo estaba compuesto por gente que llegaba desgastada por 23 días, pero no estaba derrotada. Estaba con la alegría, estaba con el esfuerzo y con el don del sacrificio de seguir adelante. Y con una energía contundente y clamorosa, dijo que está de acuerdo en continuar el paro. Cuando supuestamente el gobierno, que nos ha venido jugando a jugar al desgaste, a llevar la mesa de negociaciones sobre el tema técnico para el censo de aquí a 3 días y luego que dure 4 días y 5 días, pensando que esto son sus filas de ellos, ¿no? Pensando que como si fuera la militancia del MAS, que se desgasta si no le pagan, que se desgasta si no tiene, que se llama, resultados a corto plazo. Esta gente acá de Santa Cruz fue hoy día con la mayor esperanza, fue con la mayor alegría a una concentración de verdad, o sea, una concentración que alegraba y le dio ánimo y le dio mucho espíritu a estos resultados. Y lo que provocaba, ¿y por qué? ¿Por qué la gente? ¿Por qué esta gente, en vez de estar pesimista, está con sus bandas y está bailando y está alborotada? Porque ha luchado contra el cerco que trató de evitar que ingrese alimentos cuando nosotros somos los que mandamos alimentos. Santa Cruz manda alimentos al país. ¿Por qué? Porque somos el aparato productivo y el motor de la economía de este país, y eso es lo que se olvidan. Los productores de Bolivia hace 23 días que están parados, y el gran perdedor es el gobierno, que por su tosudez, que después se le va a explicar que no es tosudez en el fondo, sino es que pueden perder el poder, y eso es algo que les preocupa, es el hecho esencial que tiene que ver con que
Santa Cruz soportó brutalidad policial, detenciones ilegales, cercos, le cortaron combustible, le cortaron alimentos, pero sigue ahí con sus decisiones. Y qué raro, es extraño que en vez de que no vayan a una concentración, resulta que van a una concentración multitudinaria. Y cuando la gente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, que es una vergüenza para este gobierno abusivo, que todavía sea tan abusivo que el hombre tenga que dirigirse a su pueblo desde su casa porque está con arresto domiciliario por un delito inventado, dirigido por jueces y fiscales corruptos. O sea, así de abusivo. Pero esa prepotencia le hace daño al MAS y le hace daño a Arce. Cuando se muestra más abusivo, más prepotente, lastiman más a la gente, cuando salen y abusan en contra de los ciudadanos que están pacíficamente protestando, genera una reacción mucho más fuerte de solidaridad y de fortaleza que hace de que el pueblo cruceño más bien se cargue más sus baterías y aumente su rebeldía. Pero vamos a hablar sobre los puntos que se han definido hoy día. El mezquino decreto supremo del presidente Arce señala en sus cortas líneas que el censo se va a desarrollar el 23 de marzo del año 2024. Bueno, ya lograron ese tema, pero se dieron en lo siguiente, de que los datos van a ser presentados en septiembre del mismo año para que los mismos sirvan como mecanismo de distribución de recursos económicos. Y punto. Eso es lo que dice el decreto. Pero ¿por qué reclama Santa Cruz? Porque el reclamo de Santa Cruz, si bien es una lucha cívica, también es una lucha política, porque Santa Cruz, al ser cerca del 60% del aparato productivo y el 42% de la población, necesita que en esa proporción también tenga la representación en los escaños parlamentarios. Y es en ese sentido que donde se debe entender la lucha de Santa Cruz. Porque lo que se reclama, y la pregunta estuvo, en el sentido de que se exige al gobierno central que por medio de iniciativa legislativa presente un proyecto de ley, o en su caso lo hagan los diputados de Santa Cruz, en el sentido de que sea una ley, no un decreto supremo. Pero no solamente se toque el tema de la distribución económica, sino que se establezcan otros elementos más importantes que tienen que ver con la redistribución de las circunscripciones electorales. ¿Y eso qué significa? Un nuevo mapa político en el contexto nacional. Una nueva redistribución de las unidades de circunscripciones por las cuales se elige a cerca de 60 o 63 diputados, los que son por circunscripciones y los otros que son uninominales. Entonces, si se dan cuenta ustedes, esta no es una lucha cualquiera, es una lucha por el poder en el 2025, porque el 80% de la población del país está concentrada en las urbes, en las ciudades, y el 20% se encuentra en el campo. Se han invertido la situación en estos años. Por tanto, ahora a Santa Cruz ciudad, a La Paz ciudad, a Cochabamba ciudad, al Alto ciudad, le va a corresponder mayor cantidad de representación en escaños parlamentarios. Y ahí es donde le preocupa al MAS, porque ha perdido en las ciudades representación. Se ha convertido en un simple partido de marginales, de algunos sectores originarios, de algunos sectores de Chapare, de algunos sectores en el norte, sur de Oruro, Cochabamba, Potosí, etcétera, etcétera, rurales. En las ciudades está perdida. Si existe una redistribución de las circunscripciones uninominales, tendrá una distinta proyección el mapa político y el escenario político del país, y el MAS no va a tener ni el 30 ni el 25% de diputados en el legislativo. Es por eso esta batalla. Esta batalla tiene un sentido de fondo,
Pero en esta batalla también tienen que estar insertos otras instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, y eso dice la ley en la Constitución Política del Estado, en el artículo 146, inciso 4, que dice, fíjense lo siguiente: la distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el órgano electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional. Por eso se pide que los datos que se consigan el 23 de marzo del 2024, en sus datos totales deben ser presentados hasta diciembre de 2024 y que sean por medio de una ley al Tribunal Supremo Electoral, para que el Tribunal Supremo Electoral vaya a redibujar, a rediseñar las nuevas circunscripciones representativas conforme a la participación de la cantidad de personas que existen en los conglomerados sociales que existen en el país. En otras palabras más sencillas, a Santa Cruz le corresponderían mucho más, un 30-35%, a Cochabamba igual, a La Paz igual, a Tarija también, al Beni, al Pando inclusive, y perderían otros departamentos. Pero alguien tiene que perder, porque tampoco los fantasmas ¿a quién van a depender de representar los diputados? Van a representar a fantasmas en ningún momento. Entonces, por eso es importante. Y es importante también la libertad de los presos ilegalmente detenidos. Porque se ha detenido a muchos jóvenes, e inclusive a un médico, a un destacado cirujano, se lo aprendió y se le puso en la mano un explosivo para decir que estaba agarrando explosivos cuando estaba saliendo de un nosocomio. Entonces, los puntos han sido claros y han sido contundentemente respondidos positivamente por la ciudadanía. El gobierno lo que tiene que hacer definitivamente es tratar de entender su propia realidad. A Santa Cruz no lo va a torcer con facilidad. A Santa Cruz no va a poder vencerlo. No tiene la capacidad suficiente ni de gente, ni del aparato represivo. Ni siquiera un estado de sitio puede controlar la rebelión pacífica ciudadana que existe en Santa Cruz. Y no quieren el cargo de Arce. Quieren que se redibuje la situación política en las circunscripciones. Por eso se habla del tema de los escaños parlamentarios y una adecuada distribución financiera. El día de hoy nos muestra que cuando la población espontáneamente tiene la voluntad de luchar por los objetivos que se plantea, puede todo. Hoy día Santa Cruz le está exigiendo al país que también se ponga los pantalones largos. Está exigiendo al país que también luche por sus objetivos, que nosotros no solamente vamos a cargarnos la responsabilidad histórica de lo que tiene que hacer Cochabamba, de lo que tiene que hacer La Paz y lo que tiene que hacer el Alto. Porque nosotros no vamos a pelear siempre por todo el país. Necesitamos que también estén con nosotros y que actúen en consonancia, porque tienen que asumir también la conciencia ciudadana que en este momento se ha despertado en Santa Cruz. Lo que se quiere es que el país esté unido respecto a justas demandas en una equitativa distribución económica y una equitativa distribución y representación política que permita una unidad del país. Este país necesita paz y solamente va a haber paz cuando sea justo con algunas regiones como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, etcétera, etcétera. Pero mientras no sea justo y se vaya a los lugares como está el presidente, en los lugares más alejados, estaba en Padilla el día de hoy con 50 personas cuando hoy día habían cerca de 2 millones de bolivianos reunidos al pie del Cristo Redentor, cantando el himno nacional, cantando el himno cruceño, con banderas blancas, con banderas rojo, amarillo y verde, con banderas blanco y verde, con banderas de libertad. ¿Saben quiénes quieren a Bolivia? Quieren la gente de Santa Cruz. Porque hoy día la gente de Santa Cruz, unida, cambas, collas, chapacos, blancos, morenos, mestizos, trigueños,
petizos, altos, de todos los colores, todos fueron con gran energía y con gran valor, reunidos con valorables mujeres y miles de jóvenes que están dispuestos a dar la vida por esta noble causa que hemos iniciado. Vamos, todavía se puede. 72 horas más de paro para que este gobierno entienda lo que pasa en Bolivia y lo que quiere Santa Cruz. Muchas gracias.